Hola a todos, soy Colombia, y bienvenidos a la quinta temporada de los Juegos del Hambre del Multiverso. Sí, lo sé, ha pasado 5 meses desde que subimos la temporada pasada, pero bueno, el mes Spooky me dio más razón para subir esta temporada. Como pueden ver, hay muchísimos personajes del multiverso que se inscribieron, por lo tanto, vamos con sus descripciones. Distrito 1, Mega Man Sónico y Namajem Shadow. El dúo clásico de héroe y antihéroe, no es necesario explicar su descripción, ya que es demasiado obvio sus razones. Ganar. Distrito 2, Mothra Woman y Batra Man. Godzilla Man y Rodan Man se cabrearon demasiado que tuvieron que hacer un retiro temporal, dejando a Mothra Woman como voluntaria, y como que queda un puesto más, decidió invitar a su hermano Batra Man para ver cómo le va. Distrito 3, Leone y Toka Yatogami. La asesina Leona y la primer espíritu del Date Alive se inscribieron en este simulador para ver su fuerza sin contenerse. Bueno, Leona ya está acostumbrada, pero lo digo por Toka. Distrito 4, Tetsu Itsuka Kendo. La Academia Wano quería que la clase 1A sea el único curso de héroes en participar en este caos, por lo tanto empezaron a inscribir a la clase 1B para poner picante la cosa, empezando con la pareja dura y ruda de Tetsu y Kendo. Distrito 5, Ruby Rose y Velvet Escarlatina. Ruby volvió a la vida para otra chance, pero Jan decidió tomar un descanso, por lo tanto, Velvet se hizo voluntaria para llenar el espacio que dejó la rubia. Distrito 6, Afrodita y Hope. Hope se enteró de que el Dr. Doom está en el simulador, pero como que Jones está ocupado en asuntos con los trotabucles, decidió llamar a Afrodita para que la ayude a cazar a la cara metálica. Distrito 7, Dr. Doom y Misterio. La razón del por qué el Dr. Doom no volvió en la temporada anterior, fue porque estuvo en las sombras tratando de replantear su estrategia para ganar. Estuvo usando a Eggman como chivo expiatorio para saber su experiencia en el simulador, pero al saber que Eggman se murió de una manera indignante, decidió no volver a hacer equipo con él, y llamó a Misterio para que sea su acompañante. Distrito 8, Kafka Hibino y Mina Shiro. El dúo de las fuerzas de defensa anti-Kaiju de Japón del universo Kaiju número 8, fueron invitados por Godzilla Man para que puedan usar su experiencia de combate sin problemas, pero para mala suerte de Kafka, su transformación del Kaiju número 8 tuvo que ser bloqueada para evitar power-ups rotísimos. Distrito 9, Joker y Violet. Los Shadow Operative decidieron llamar a sus aliados cercanos, empezando con los Phantom Tips para ver si pueden llevarse la victoria en nombre del universo Persona. Distrito 10, Ori Balardia y Mika Returna. Al enterarse de que Hyde y Line no pudieron sobrevivir al simulador, decidieron participar en su lugar para vengarlos. Distrito 11, Metal Eggman y Gezora Man. Eggman regresó a la vida, pero decidió ver el simulador en las gradas, por lo tanto, activó a Metal Eggman para que participe en su lugar, mientras que Gezora Man fue enviado por el grupo de entidades Kaiju villanas para ver si pueden prevalecer, ahora que se enteraron de que Godzilla Man y las demás entidades Kaiju están en el simulador. Y Distrito 12, Arcee y Chromia. Optimus Prime regresó a la vida, pero decidió entrenar un poquito más, por lo tanto, envió a Chromia para que acompañe a su esposa para que representen a los Transformers. Bueno gente, espero que hayan hecho sus apuestas mientras mostraba los distritos, porque vamos a arrancar con este caos de una vez. Por esta vez, al ser el mes Spooky, pondré esta música para ambientar. El caos ya arrancó cuando Estados Unidos soplara el cuerno, y como de costumbre, la mayoría de contrincantes huyeron de la cornucopia para seguir viviendo, pero unos no tuvieron suerte de escapar como digamos. Mega Man fue demasiado rápido para atrapar y matar a Velvet con un hacha, haciendo que la coneja sea la primera en caer. Irónico, el gato cazó al conejo, Tetsu se lleva una hoz, o guadaña de la cornucopia, Leone mata a Afrodita de un explosivo, pobre diosa del amor, no duró ni un carajo. Ori, Joker y Chromia hacen equipo y se llevan los suministros posibles. Mina no vio venir a Ruby y terminó decapitada por ella.
Gezora-man se esconde en la cornucopia para esperar que todos se van. Namajem siguió su ejemplo, pero Kendo lo encontró, lo iba a matar, pero Namajem sacó una carta de reversa del 1 y la mata en su lugar. Mothra se lleva una botella de alcohol y un trapo, Metal Eggman encuentra un arco con flechas y un carcaj, Arcee se lleva la misma espada que usó Ruby para decapitar a Mina, y Batraman se lleva un tridente. El día 1 continúa, Ruby colecta fruta de un árbol, con cuidado para no comerse una tóxica sin querer, Mega Man recibe suministros médicos de Chile, Hope se hace miércoles el tobillo mientras huía de Kafka, quien se puso agresivo cuando Mina murió, Tetsu se hiere el mismo, eso le pasa por no protegerse con su cuerpo metálico, Yonki también se hiere el mismo cuando se cayó de un acantilado, pero sobrevivió a la caída, Violet y Ori se separan para buscar recursos, Namajem se va de caza como el zorro astuto que es, Batra encuentra a su hermana y la ataca, pero Mothra pudo escapar, Leone recibe suministros médicos de Chile, el Dr. Doom explora la arena para tener más info para su plan malvado, Chromia se va a terrenos altos, Mika derrota a Metal Eggman en una pelea, pero no tuvo las suficientes fuerzas para destruirlo, haciendo que el robot científico pueda escapar, Toka construye su refugio, Misterio se desespera y le pide a Gezora-man a que lo mate, cosa que acepta, matando al compañero del Dr. Doom, y Arcee busca leña para pasar la noche. Ok, aquí tienen el primer tributo a los caídos, me decepcionas Misterio, puedes tirar ilusiones a nosotros, pero no pudiste soportar la cordura en una batalla campal oscura. Hora de la noche 1, Kafka se infectó cuando tocó una planta venenosa, por lo tanto estará toda la noche tratando de desinfectarse. Namajem, Joker y Ruby duermen en turnos para evitar visitas no deseadas, Tetsu se perdió en plena oscuridad, Mega Man, Batraman, Doom y Ori se cuentan historias de terror para levantar el humor. Bueno, lo veo imposible con Doom cerca de ellos, Gezora-man, Hope, Metal Eggman, Chromia y Leone también duermen en turnos para evitar visitas no deseadas, Violet, Mothra Woman y Arcee empiezan a pelear a la muerte, pero Mothra, al saber sus dos muertes rápidas pasadas, decide huir, al mismo tiempo, Violet derrota y mata a Arcee, dejando a Chromia como la única esperanza de los Transformers, Mika se va directo a Mimir, y Toka piensa en su casa, en su novio Shido, y las demás espíritus. Arrancó el segundo día con Argentina dándole a Namajem y a Ruby comida fresca, Violet encuentra a Tetsu y trata sus heridas, Metal Eggman consideró a Kafka una amenaza y lo mata, de paso se lleva sus suministros, esto pone fin al Distrito 8, Mothra Woman estuvo volando por toda la noche, por lo tanto intenta dormir por el día para recuperar sus energías, Batraman espía a Joker y Doom hablando desde la distancia, Chromia, al saber que la chispa de Arcee se apagó, piensa en casa, y en cómo explicarle a Optimus la caída de su esposa, Hope, Ori, Toka y Mega Man asaltan el campamento de Gezora-man mientras que él está cazando, Mika se fue a pescar, y Leone construye una cabaña, acá tienen el tributo a los dos caídos de este día. Hora de la noche 2, Doom cocina su comida antes de apagar su fuego para que no lo detecten, Metal Eggman y Toka hablan de los tributos que aún siguen con vida, Argentina le da a Tetsu comida fresca, Rusia le da a Violet un explosivo, carajo, no modifiqué este momento, Chromia, Ruby, Ori, Batraman y Mothra Woman duermen en turnos para evitar visitas no deseadas, Leon inesperadamente planeaba escapar, pero sabe que Venezuela la matará cuando lo intente, por lo tanto le pide a Mega Man que la mate, pero él se rehúsa, dejando a Leone con vida, Gezora-man llora de frustración al ver que le saquearon el campamento e intenta dormir, Hope se infectó y trata de desinfectarse para evitar morir, Mika se va a Mimir de nuevo, Namajem piensa en ganar, y Joker se va a Mimir.
Llegó el tercer día, Chromia aprovechó el entorno en donde está y se camufla en los arbustos. Ojo, porque al igual que Ruby, Chromia es una francotiradora experta. Gezora Man desesperado pide a Joker que lo mate, pero el líder de los Phantom Tips se rehúsa, dejando al marisco con vida. Tetsu y Toka hacen equipo por este día. Doom recoge flores, algo que está fuera de su carácter. Mega Man desvía la atención de Ori y escapa de ella. Rusia le da un hacha a Mika. Chile le da suministros médicos a Motra Woman. Ruby, Metal Eggman, Batraman, Namahem Shadow y Violet saben muy bien que Hope tiene la habilidad de ver el futuro, por lo tanto la rastrean y la matan. Esto pone fin al Distrito 6, y Leone busca leña para la noche. Warning. Warning. Alerta gente, al parecer un evento de la arena acaba de empezar. Vaya, finalmente. A ver, el primer evento de hoy es Concha de la Lora. Al parecer México se pasó con los tacos picantes y acaba de incendiar la arena escupiendo fuego a lo loco. Los participantes tienen que buscar refugio, o terminarán sofocados y chamuscados por el fuego. A ver, la mayoría pudieron sobrevivir, pero los desafortunados en morir fueron Tetsu y Mika porque no pudieron encontrar un lugar seguro y terminaron sofocados al fuego, poniendo fin al Distrito 4 por parte de Tetsu. Batraman y Gezora Man estaban en medio de un combate antes de que llegara el incendio. La polilla negra cae al suelo, pero alcanzó a patear lo suficientemente fuerte como para empujar Gezora Man directo al fuego, rostizando al marisco. Una bola de fuego alcanzó a darle a Chromia, matándola y poniendo fin al Distrito 12. Metal Eggman mata a Namahem en orden para utilizar un cuerpo de agua seguro. Violet cae al suelo, pero sin querer pateó fuertemente a Ori, llevándola al fuego para morir quemada. Esto le pone fin al Distrito 10, y Motra Woman intentó sobrevivir volando, pero una bola de fuego la alcanzó a dar, matándola en pleno aire. Bueno, aquí tienen el tributo a la caída, y a los que no alcanzaron a sobrevivir el incendio. Hora de la noche 3, mientras todos intentan relajarse después del incendio provocado por el mexicano, Toka deja a Batraman entrar a su refugio. Ruby pilla un fuego, pero decide esconderse, aún tiene trauma por el incendio. Metal Eggman, Mega Man y Leone hacen coros para superar el incendio. Violet intenta encender su fogata, pero no lo logra. Chile le da a Joker suministros médicos, y Doom llora para dormir. Eso sí es raro. Y arrancamos el cuarto día con el evento, el festín. Sí, como que el evento del incendio de México les dio tremendo impacto, decidimos abrir la cornucopia para compensarles la cagada de México, pero bueno, 3 de ellos decidieron no ir, la mayoría sí fue. Batraman se lleva un bastón, Violet se lleva ropas secas, Ruby Rose mata a Joker con su Crescent Rose poniendo fin al Distrito 9, y Metal Eggman mata a Mega Man, cortándolo con una espada que se encontró en la cornucopia. Esto pone fin al Distrito 1. Vaya, Metal Eggman se las ingenió en acabar con el Doom héroe y antihéroe. Deberíamos preocuparnos. El día continúa. Metal Eggman pudo encontrar al Dr. Doom, pero el tirano se las ingenió para escapar sin problemas. Batraman se roba las cosas de Violet sin que ella se haya dado cuenta. Toka mata a Leone con Sandalpon, ja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 , mató a alguien del mismo distrito que ella, y Ruby Rose no alcanzó a tratar sus heridas que tuvo después de su combate contra Joker y murió de hemorragia, poniendo fin al Distrito 5. Silencio todos, acá tienen el cuarto tributo a los caídos. Hora de la noche 4, Paraguay finalmente hace presencia y le da a Toka agua limpia. Metal Eggman intenta cantar para dormir, Violet y Batraman se encuentran y deciden hacer tregua por la noche, y Doom enciende su fogata.
El quinto día llegó, Toca intenta pescar con el tridente que se le cayó a Batraman. Metal Eggman sufrió un fallo en el sistema y decide desactivarse por este día. Al haberse terminado la tregua, Violet decide atacar a Batraman, pero la polilla negra se esperaba esto y pudo escapar, y Rusia le da un hacha al Dr. Doom. Bueno, como que nadie murió, no se hará tributo. Hora de la noche 5, Metal Eggman vuelve a funcionar, pudo trepar un árbol y se pone en modo reposo. Violet se perdió en la oscuridad. Batraman pudo convencer a Toca en acurrucarse con él, y el Dr. Doom, inesperadamente su armadura se oxidó y su poder salió de control, causando que el tirano muera por suicidio, poniendo fin, finalmente al Distrito 7, y dejando a Metal Eggman como el único villano en pie de la temporada. Llegó el sexto día, Violet decide explorar la arena. Ahora que la amenaza de Doom se disminuyó, Batraman no se percató de que se infectó en la noche y muere, poniendo fin al Distrito 2, y Toca destruye a Metal Eggman con un dardo que contenía un virus de computadora que frita todos los circuitos del robot, terminando con la villanía de la temporada y con el Distrito 11, quedando solo ella y Violet. Pero antes de que empiece la noche donde se decidirá la ganadora, acá tienen el último tributo a los caídos. Muy bien, hora de la noche 6 y final. Toca y Violet no se contenían ni bajaron la guardia, pero en un momento Violet la cagó en un movimiento y Toca aprovechó la oportunidad para dejar a la ladrona a su merced. Violet trató de convencer a la espíritu a que no la mate, pero su pedido de piedad llegó a oídos sordos y Toca la mata, convirtiéndose en la ganadora de esta temporada. Bueno gente, hasta acá termina la temporada 5, comenten, denle like y suscriban si son nuevos. Nos vemos. Yo me iré a ver si México ya se recuperó de los tacos picantes que se comió.